El título de este mensaje es Cualificaciones de un líder. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre mío, una vez más, ante tu presencia estamos. Háblanos, Señor, a cada uno de nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema es extremadamente importante. Por cierto, el tema es acerca del liderazgo. O sea, cualificaciones de un líder. No la calificación que le damos a un líder, sino que las cualificaciones que debiera tener un líder en la iglesia. El versículo que leímos nos ofrece 3 características o requisitos, más que nada, que dicen lo siguiente. Dice que estos discípulos o apóstoles en sí establecieron estrictas cualificaciones necesarias para desempeñar la función del apostolado. No cualquiera podía decir: yo soy apóstol. No cualquiera podía proclamarse, titularse, llamarse un apóstol. Y vamos a ver en el día de hoy los requisitos, y más que requisitos, cualificaciones establecidas por los mismos apóstoles y confirmadas por el Espíritu Santo. Así que lo primero fue establecer estrictas cualificaciones o requisitos necesarios para esta función de ser apóstol. Número 2, los apóstoles hicieron una oración unánime y de forma colectiva. No fue individual, uno allá y otro acá, sino que todos en conjunto comenzaron a orar por este asunto, buscando la sabia dirección del Espíritu Santo. Así que ya tenemos 2 criterios para la búsqueda del apostolado. Primero era que tenga o cumpla ciertos requisitos establecidos en la Biblia. Y segundo, era que la iglesia que buscaba a aquel individuo, aquella persona, se entrara en una oración de forma colectiva, completa y en grupo, buscando primeramente la dirección y la sabiduría, no de algún individuo interno, sino que la sabiduría dada por el Espíritu mismo de Dios. Y tercero, ellos rindieron toda su voluntad humana a la sola y soberana voluntad de Dios. Si en ese momento ellos hubieran sentido de que no tenían que encontrar un apóstol, el Espíritu Santo se lo hubiera revelado. Pero por lo contrario, vemos a través del texto que el Espíritu Santo confirmó la nominación de aquellos 2 individuos que los discípulos o apóstoles mencionaron. Entonces lo que vemos en cuanto a los requisitos está muy claro. Es necesario, y yo pongo aquí un círculo en esta palabra. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. Es necesario. No es algo que a lo mejor por si acaso. Es absolutamente necesario que de estos hombres que han estado juntos con
nosotros. Estas son claves importantísimas para entender si hoy día pueden haber apóstoles o no. Y continuamos. Es necesario que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea que durante el tiempo de Jesús y juntamente con los apóstoles, comenzando incluso desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, la ascensión de Jesús. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Wow. Los requisitos son extremadamente altos. Entendemos, número uno, que era necesario haber acompañado a Jesús en su ministerio. Era necesario haber compartido junto con los apóstoles, haber comido, conversado, participado con ellos. Era necesario que esta persona fuera testigo ocular de los milagros de Jesús. Era necesario que esta persona sea testigo ocular de su resurrección, ver a Jesús caminar después de la muerte cuando resucitó. Haber sido testigo ocular de su ascensión. Nada de esto es fe. Nada de esto es sí, yo lo creo, no. Haber participado y estado con ellos. Haber sido nominado por los apóstoles. Y haber sido elegido por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando hablamos de esta nominación, lo cual pongo aquí, la palabra del Señor dice, y señalaron entonces a dos. ¿Por qué no señalaron a más? Habían un aproximado de 3,000 personas disponibles. Está bien, habían 120 al final cuando el Espíritu Santo bajó, lo cual es el tema que tendrá lugar más adelante en el Pentecostés. Pero eran muchos los discípulos que seguían a Jesús. ¿Por qué no tomaron de ellos? Por la estrictez de los requisitos, precisamente. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también nominaron a Matías. Luego hicieron una oración, dice la palabra de Dios, y orando dijeron: tú, oh Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido. En otras palabras, le estaban dando el crédito o la opción de elección totalmente a Dios y no a los apóstoles mismos. Son cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta, porque hoy día un tal llamado apóstol dice que tiene la facultad de poder dar el apostolado a otros. No es bíblico. Sencillamente están fuera de lugar. Y luego, por supuesto, la elección, como vemos claramente, dice la palabra de Dios, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, hermanos, lo que yo les presento a ustedes ahora es: ¿quién es aquella persona elegida por Dios para que trabaje en el campo de Dios? ¿Quién es aquella persona? Y no me refiero a Matías ni a Barsabás. Me refiero en nuestro tiempo actual. ¿Quién es aquella persona elegida por Dios para que trabaje en el campo de la obra del Señor? Para que tenga un puesto en la iglesia, para que trabaje como ujier, cuidando la puerta, para que trabaje cuando hay eventos especiales, sirviendo los alimentos, o para que mueva las mesas, como los diáconos, y moviendo las sillas, reestructurando el sitio y acomodándolo para el evento especial
que se lleve a cabo ese día. ¿Quién es el instrumento que Dios va a utilizar? Porque los requisitos son extremadamente altos, como para elegir cualquier persona que no tenga temor de Dios. Entonces, hermanos, en el día de hoy, tomando un consenso que se llevó a cabo, The Choice by Thomas Trucks, Sondergaard Publications House, dice lo siguiente: 10% de personas se esconden de la iglesia. 10%, hablando de la totalidad, se esconden de la iglesia. Otros 20% no asisten a la iglesia. Pero estoy hablando de cristianos. Este es un consenso que se llevó a cabo entre cristianos. Y luego un 25% no son de orar mucho. Y cuando uno le dice, hermano, ora, no, es que yo no soy de orar, pídale a otro hermano o a otra hermana. Ese es el tipo de personas que Dios va a elegir para que trabajen bajo la dirección del soberano Dios del universo. Una persona que ni en la tierra pudiera funcionar de acuerdo a los mínimos requisitos que Dios ha establecido. Según esta encuesta, 35% se aburren cuando leen la Biblia. Pero pueden leer otro tipo de libro o novela y pueden estar pegados al televisor quizás cuántas horas. Sin embargo, se aburren cuando leen la Biblia. Otro 40% no son de entregar el diezmo. No entregan el diezmo porque no quieren. Se rehúsan. Otro 60% jamás han dado a las misiones. Otro 70% no desean un cargo en la iglesia del todo. Y aún un 85% nunca invita a nadie a la iglesia. Y aún un 95% no han ganado ninguna alma para Dios. ¿De dónde Dios va a sacar, va a elegir, va a seleccionar el hombre o la mujer idónea para que tenga un cargo en la iglesia? Y no en la iglesia, olvídese de la iglesia, en el campo del dueño, Jehová de los ejércitos. Razón tiene la Biblia cuando dice que Él nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos los mayordomos, los administradores de sus bienes? No obstante, aunque el 95% no se han preocupado de llevar alguna alma a los pies de Cristo, 100% piensan de que van a ir al cielo. Estamos hablando de un criterio extremadamente alto, de una función de liderazgo no para el hombre, sino para Dios. La palabra del Señor nos da indicios. Se necesitan personas que van a trabajar directamente con el dueño del universo en el reino del dueño del universo. Somos trabajadores, peones, somos siervos que vamos a trabajar en la tierra, pero nuestro dueño es Jehová de los ejércitos. ¡Wow! El privilegio de ese tipo de trabajo es increíble. Entendemos que necesitamos personas que puedan administrar los negocios que no son de ellos, sino son los negocios y los bienes de Dios, que Dios nos permite movilizar el dinero y trabajarlo para honra y gloria de Dios. Él no necesita el oro ni la plata, pero nos pone el oro y la plata para que lo podamos manejar. ¿Para qué? Según Isaías, para el engrandecimiento del reino de los cielos. Entendemos que necesitamos personas capaces de enseñar, redarguir, instruir acerca de los estatutos de Dios. No alguien que va a tener temor de hablar y decir esto es lo que dice la Biblia o esto es lo que Dios requiere de ti. Por eso en la palabra del Señor dice que en los cobardes nadie entrará al reino de los cielos. Interesantemente que la palabra de Dios dice que los
los adúlteros, todo tipo de ladrón, de mentiroso, fornicarios, no entrarán al reino de los cielos. Pero dice también, y los cobardes tampoco entrarán. ¿Por qué será? ¿A qué se refieren los cobardes? A aquellas personas que sabiendo predicar el bien, tienen temor y son cobardes. Y cuando lleguemos entonces al cielo, va a haber una gran pregunta. Entendemos que se necesitan personas que tengan directa influencia con almas que van a ir al cielo o van a ir al infierno, y que tú puedes ser la diferencia. ¡Wow! Que alguien vaya al infierno y que Dios nos revele que por causa de lo que hicimos o no hicimos, influenciamos a alguien a ir o no ir al cielo. Pero los requisitos son muchos. Incluso la palabra de Dios dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. En este pasaje encontramos 3 requisitos. Buscar a varones, diría yo incluso varonas, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y cuando hablamos de estos requisitos en particular, entendemos que el buen testimonio tiene que ver con alguien que la gente piense bien de esa persona. No que yo piense bien de mí, sino que qué piensa la gente de mí. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy presentando ante los demás? ¿Cuál es la opinión de la gente acerca de mí según lo que yo he hecho o no he hecho como cristiano? Se debe elegir un hombre o una mujer de buen testimonio en el trabajo, en la casa, en el hogar, pues también en la vecindad, incluso en la iglesia. La palabra del Señor dice también que el requisito era llenos del Espíritu Santo, implicando de que el Espíritu Santo tenga total dominio y control de tu voluntad. Aún Cristo Jesús, estando en la condición de hombre, dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando alguien le dijo: tienes hambre, le dijo: mi pan es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lleno del Espíritu Santo implica estar bajo el dominio y control del Espíritu Santo, y que nuestro deseo y voluntad sea el ser guiados enteramente por el Espíritu de Dios. Y el tercer requisito era de sabiduría. Hombres de sabiduría, no necios, no tontos. La palabra de Dios utiliza la palabra necio cuando dice: el necio dice en su corazón no hay Dios. Pero está hablando de hombres de sabiduría que van a ser elegidos para trabajar, mover las mesas, para trabajar sirviendo los alimentos, o para trabajar tocando un instrumento aquí arriba. Porque Dios no va a utilizar un vaso sucio, va a utilizar un vaso limpio por dentro y por fuera. Dios quiere que tú estés limpio por dentro y por fuera. ¿Qué significa eso, por dentro y por fuera? Significa que tu corazón, tu alma esté limpio delante de Dios. Y la palabra del Señor, de la abundancia del corazón, dice: habla la boca, que hable abundancia de tu corazón. Virtudes, cánticos, himnos de alegría, pasajes bíblicos, buena voluntad de Dios. Y que esté limpio por fuera. ¿Qué significa? Que también tu apariencia sea una apariencia cristiana, que no demuestre una apariencia mundanal. Con tu tipo de vestimenta, sea hombre o mujer, que ellos puedan ver seriedad, formalidad y un carácter cristiano del hombre o de la mujer, donde quiera que tú te encuentres. Es algo increíble lo que Dios pide: la limpieza interna y la limpieza externa. Una actitud prudente y serena, lo cual es necesaria para dirigir. Si Dios va a elegir a un hombre, a una mujer, con un cargo en la iglesia, cualquiera que sea, va a tener que ser sabio, prudente y sereno. No una persona que se enoje por cualquier cosa, que se le pasa un carro por enfrente y va a enojarse o a decir incluso una mala palabra.
control de sí mismo, autocontrol, lo cual es el último de las virtudes del fruto del Espíritu. Si ese hombre o esa mujer no tiene ese autocontrol, no sirve para ser elegido con un cargo en una iglesia, por más pequeña la iglesia que sea. Está trabajando para el más grande de los grandes. La palabra del Señor continúa incluso diciendo otro tipo de características de liderazgo. En 1 Timoteo 3, del 8 al 13, encontramos esta lista de los requisitos. Llenos de fe. ¿Qué significa eso? La fe se ve en la confianza que una persona tiene, pero en medio de los problemas. Cuando los problemas y las vicisitudes y los ataques del enemigo se presentan ante uno, cuando los reveses de la vida te quitan un poco de dinero, te quitan un poco la paciencia, no sabes cuáles son los resultados, tienes temor del futuro, en ese momento se necesita el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Por eso que se necesita un hombre y una mujer con estas características. La fe enfrenta, y yo agregué algo más, confronta el miedo. No solamente lo enfrenta, sino que le dice, con que tú lo confronta ante la desesperación y la frustración. ¿Cuál era otra característica? Honesto. Una persona honesta. Por eso pongo ahí a Pinocho, porque Pinocho era un mentiroso. Y se le agrandaba la nariz cada vez más que mentía. Y ahí el grillo le decía, mira, estás mintiendo, porque cada vez el grillo se iba alejando más, porque estaba montado en la nariz de aquel Pinocho. ¿Qué significa ser honesto? En realidad, cuando entendemos la palabra honesto en el original bíblico, implica una persona honorable, una persona venerable y una persona seria. Una persona que tiene firme y constante y claro sus decisiones en los negocios que el Señor le ha encomendado. Una persona que está un poco turbia en sus negocios no sirve para ser un líder de cualquier tamaño en una iglesia local. Debe ser honesto. ¿Cuál es el otro? Sin doblez. ¿Qué significa eso? De una sola palabra, debe mantener su posición cristiana ante cualquier provocación, y yo le agregué moral. Cualquier provocación que sea una tentación para ti, cualquier provocación que te atraiga mentalmente, físicamente, económicamente, que quieras llevar a cabo algo inapropiado, que vayas a tener que utilizar doblez de corazón, doblez de palabra, doblez de intenciones, no sirve para ser un líder en una iglesia. Los requisitos continúan. Que la persona debe ser no dados, dice la palabra de Dios, a mucho vino. Y se entiende con esto de que no debe tener la mente puesta en el vino. Como dice la palabra de Dios, despierta por la mañana y lo primero que piensa es en una copa, en una cerveza o en una botella completa. No, cada cosa puede tener su tiempo, pero una persona que es controlada por algo definitivamente no pudiera ser un líder que lidere a otros, que enseñe con su moral, que enseñe con su ejemplo a los demás, si él o ella no pudiera contenerse. Pero hay cosas peores. Porque entre los requisitos, dice la palabra de Dios, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Mire, esto no lo busqué yo a propósito. La palabra de Dios menciona a cada rato el asunto del dinero. ¿Por qué será? Porque el amor al dinero es el mal de todas las cosas. Y así lo dice la Biblia. No codiciosos en ganancias deshonestas significa no tener ansiedad de dinero mediante formas ilícitas. No se debe envolver en juegos de azar, jugar a la lotería, hacer apuestas, raspadito y otras cosas más. Porque cada vez que se juega al azar o se toma un raspadito o una lotería, se está poniendo la fe en algo que no es Dios, sino que en algo totalmente efímero. Algunos requisitos más, y ya voy en la recta final. Que guarden el misterio
de fe con limpia conciencia. ¿Qué significa eso? Es tener una convicción bíblica. Y ahí está la diferencia. Es tener una convicción bíblica. No solo un pensamiento, no solo una idea de lo que dice la Biblia, sino que sea una convicción en su corazón que lo empuja, lo dirige y le apunta correctamente el camino que debe tomar, y él opta por ese camino que debe tomar. En otras palabras, para entenderlo mejor, una opción es una idea que el hombre sostiene, pero una convicción bíblica es una verdad que lo sostiene a él. Eso es lo que Dios quiere con su palabra, que la palabra de Dios te sostenga, que Él sea el fundamento de tus acciones, de tu fe, que Él sea la roca en donde el edificio se fundamente, que sean puestos a prueba. En otras palabras, debe dar prueba de su capacidad. Debe demostrar que es capaz de cumplir con su cargo ante Dios. No hay que elegirlo a tontas y a locas. Hay que elegirlo con temor y con temblor. Esto no es un asunto de elección microwave oven. Ponerlo ahí y apretar el botón para que salgan los líderes. Después de tantos líderes posibles y capaces, los apóstoles eligieron a 2. Es más, nominaron a 2 y el Espíritu Santo eligió a 1. Y por supuesto no pudiera estar lejos el que gobierne bien su casa y sus hijos, implicando, hermanos, que no predique, sino que predique la familia. Que lo que uno dice desde el púlpito valga menos que el testimonio que la familia puede predicar. Porque yo puedo estudiar y mencionarle quizás cuantas cosas y darle ideas y tener una labia que convenza. Pero si mi familia está por el lado de los quesos, ¿tendría yo la moral de predicar de esa forma? Así que gobierne bien su casa implica que debe ser un ejemplo con su familia en todo lugar. Su influencia debe quedar como herencia aún después que esa persona se retire de esta vida. Eso es algunos de los requisitos de un líder en una iglesia local. Y si tú eres uno de los cualificados, puedes decirle lo que dice Isaías a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque Dios preguntaba y decía: ¿a quién enviaré? Y él dijo: heme aquí, Señor. Pero no dijo esas palabras sino antes de haber sido purificado con fuego. Cuando el ángel llevó los carbones y se los puso en su boca y lo purificó. Ahí pudo decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, ante tu santa y divina presencia estamos una vez más. Señor, tu palabra es una espada de 2 filos, sin duda alguna. Nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Señor, nos habla clarito, muy claro como el agua. No hay algo turbio que uno no entienda. Tu estándar es alto, Señor. Es bastante alto. Nos pides que oremos por nuestros enemigos y que le demos a nuestros enemigos lo que ellos nos pidan. Nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos pide, Señor, que
demos todo nuestro corazón a ti y que ni siquiera nos quede un poquitito para nosotros. Nos pides que tomemos nuestra cruz, el símbolo de muerte, y que muramos todos los días al yo. Y nos pides que te sigamos cuando tú ibas en ese momento rumbo a la cruz. Señor, es sorprendente lo que tú pides, pero es sorprendente el galardón del reino de los cielos que nos tienes. Que todo lo que tú pides, Señor, se hace pequeño, se hace insignificante, especialmente por el hecho de que ya tú pagas nuestro pasaje al reino de los cielos. Y te pido yo, Señor, en este momento, juntamente con la iglesia de pie, tras este son musical, que tú trabajes en nuestro corazón. De aquellas imperfecciones que sabemos nosotros que todavía tenemos, tú, Señor, las sanes, las mejores. Y seas tú, Señor, quien decida lo que nosotros hemos decidido. Que nosotros pensemos como tú. Que tengamos tu intención. Y que tú puedas decir de nosotros, Señor, que tenemos y somos hombres y mujeres como el corazón de Dios. Aleluya. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz.
es mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues